todo lo que podemos. Qué noche la de anoche. Qué noche la de anoche, ¿no? Para los que están al tanto de lo que pasa. Ayer se conocieron con pocos minutos, diría, de diferencia. Primero un video personal de la vida privada de Alberto Fernández eh, en la Casa Rosada, no en Olivos, en la Casa Rosada, donde se ve a Tamara Petinato. ¿Quién es Tamara Petinato? Tamara Petinato es conductora, tiene un programa en streaming y además participa de panelista, entiendo que en el programa de Bendita, en Bendita TV me parece. Y además también es parte del equipo que conduce Ernesto Tenenbaum en el programa de radio de Ernesto. No estuvo esta mañana Tamara Petinato con Ernesto Tenenbaum, tampoco ayer en Bendita y tampoco hizo su programa de streaming. Porque minutos antes de arrancar el programa, sobre todo el Bendita, aparece este video. Este video lo grabó con su propio celular Alberto Fernández. Se la ve a ella con un vaso en la mano, que aparentemente sería cerveza, eh, en una situación, cuando uno la ve, es de incomodidad para el que la ve. Ellos ahí en un histeriqueo. Se escucha la voz de Alberto Fernández porque es él quien graba. Están en el salón, en la oficina presidencial, en la Casa Rosada. La verdad que no sé si esto fue en pandemia o no. Sí sé que Tamara Petinato ingresó a Olivos, no a la Casa Rosada, a Olivos, durante la pandemia en el 2020, y que eso sí quedó registrado. Este video yo no sé si es de la pandemia o si es de los tiempos posteriores. Lo que sí sé es que, repito, produce absoluta incomodidad y obviamente un nivel de falta de educación, de respeto para con todo lo que significan los símbolos del poder institucional en la Argentina. El Salón Presidencial, la Casa Rosada. eh, Eso es parte de la simbología del poder presidencial. Eso es parte de la simbología del poder ejecutivo. Y yo siento que Alberto Fernández ha sido tan decadente que, que nos ha faltado el respeto a todos. Creo que Tamara Petinato también. No me importa la cuestión que eres personal. Sí me incomoda, me parece horrible, me parece que habla muy mal de quién era nuestro presidente, por la vulgaridad, la, la falta de decoro, que para mí tiene que tener cualquiera que ocupe un lugar en representación del pueblo. Pero bueno, lo que me parece indigno es que utilizaron los lugares que simbolizan el poder del pueblo para amoríos, para borracheras, para fiestas personales, con plata nuestra además, porque esa cerveza seguramente no la pagó Alberto Fernández, la pagamos todos nosotros, porque ese almuerzo no se debe haber pagado con plata de Alberto Fernández y no con la de todos nosotros, y porque es un lugar, te diría, de magnanimidad. Ahí ocurre el poder, ahí se toman las decisiones que afectan a cada uno de los argentinos. Siento que nadie habló de esto y que en todo caso quieren despegar a Tamara Petinato de algún tipo de responsabilidad. Tamara Petinato y Alberto Fernández podían hacer con su vida privada lo que quisieran, pero no tenían por qué hacerlo. Donde reside, reitero, se ejerce el poder del pueblo. Me pareció una falta de respeto. Me pareció una tomada de pelo. Eh, Me pareció
una vulgaridad. Parecía una bajeza. Creo que nunca sopesaron el lugar en el que estaban. Creo que Alberto Fernández nunca sopesó qué representaba. Porque en esos 4 años vos dejas de ser quien sos para tener una investidura. Por eso se llama investidura. Y él tenía la investidura presidencial. Fue indigno de tal cosa. Hoy nos da vergüenza ajena, aunque yo siempre tuve vergüenza ajena de él. El video, repito, si el escenario hubiera sido, no sé, la casa de Tamara Petinato o el departamento que le presta el Bistur a Alberto Fernández, creo que no tendría nada para decir, cada uno es dueño de hacer con su vida lo que se le da la gana. Ahora, otra cosa muy distinta es, si eso ocurre en la oficina más importante del ejercicio del Poder Ejecutivo en nuestro país. Tamara Petinato le ha faltado el respeto al pueblo de la nación. Y Alberto Fernández ni hablar. Realmente ni hablar. Hay una sensación de que se ríen en tu cara, que aprovechan con total vulgaridad que llegaron a la presidencia por el dedo de Cristina y por el voto del 48% de los argentinos para aprovechar esa circunstancia, para denostar el poder que le ha dado el pueblo, vulgarizando ese lugar, que debiera ser de la magnanimidad. Tamara Petinato, para mí, es moralmente y éticamente reprochable. Por supuesto, Alberto Fernández ni hablar. Hoy Alberto Fernández me parece que por lo menos habría que quitarle los privilegios de ser un expresidente. Eso implica custodia y todo lo que significa. Y además también la pensión. Porque deshonró el honor que le dio el pueblo al elegirlo el 48%, no toda la sociedad, como presidente de los argentinos. Es un papelón superlativo, que además tiene repercusión internacional, porque no es solo lo doméstico, es que esto se mira en el mundo y nos deja mal parados. Aunque ustedes no lo crean, la imagen de Argentina también se ve afectada por la vulgaridad de un hombre que ha deshonrado la máxima responsabilidad que le ha otorgado el 48% de los ciudadanos argentinos. No voy a ser hipócrita, pero ahora salen a hablar muchos diciendo, bueno, hay más cosas, más videos. Todos sabían, repito, ese círculo rojo del poder, todos sabían quién era Alberto Fernández y no dudaron en venderlo como si se tratara de un estadista. A mí esa gente me da asco, porque no sé por qué lo hizo, sabiendo quién era Alberto Fernández. Veo a periodistas que hoy se rasgan las vestiduras mostrando el video, y después voy a hablar de la foto de los golpes, de Alberto Fernández, y que te hablan desde una estatura moral, desde un escalón moral superior, cuando hay archivos que indican que no solo limaron a Mauricio Macri, sino que vendieron a Alberto Fernández como la mejor opción. Y estoy hablando de Longobardi, de Majul,
y de tantos otros. Rossi, por ejemplo, Pagni, por ejemplo. Los principales periodistas de la Argentina en términos políticos vendieron un Alberto Fernández que ellos sabían que no existía. Artistas, populares, gente que influye en la opinión pública y que jugó para Alberto Fernández en el año 2019. Éramos muy pocos en esos tiempos los que decíamos quién era Alberto sin conocerlo ni siquiera de cerca, solo con lo que nos contaba gente que frecuentaba las oficinas importantes de la ciudad de Buenos Aires. Pero además por la convicción de que el peronismo no podía volver al poder, porque ya era absolutamente decadente. Por la corrupción, fundamentalmente, pero también por otros temas. Pero prefirieron pegarle a Macri, limar la imagen de Macri, enojarse por el chocoarroz, tratarlo de violento porque se chocó con un micrófono de C5N y decir que era vago porque se iba a su casa a las 8 de la noche a ver Netflix y a desenchufarse. Prefirieron un turro, un fiestero, que todos sabían que lo era. Un mentiroso, un fabulador, un viejo verde. Y perdón que lo diga así, un viejo verde, que todos conocían además. Antes que la prudencia, que la moderación, que el don de gente y que la calidad de las personas. Reitero, éramos muy pocos los que en el 2019, a pesar del chubasco que ocurre a partir del 2018, sostuvimos y pensábamos que el peronismo no podía volver al poder. Por decadente. Porque era la muestra de la decadencia y del lumpenaje intelectual que lamentablemente tiene hoy la Argentina. Alberto Fernández era un lumpen en el ejercicio de la presidencia y se tendrán que hacer cargo quienes allí lo pusieron, que deshonró el máximo honor que te puede dar el pueblo de la nación. La verdad es que no existe cómo calificar. No hay palabras en el diccionario de la Real Academia Española para calificar en un solo término lo que es Alberto Fernández y lo que ha significado para la República Argentina. Quisiera encontrarme a Alejandro Berkovich, al Aleberco, que tanto lo defendió en mi cara, para saber qué piensa hoy. Quisiera decirle a Majul, ¿vos te viste en el año 2019 el video diciendo que Alberto Fernández tenía cosas de Alfonsín y de Néstor? Quisiera decirle a algunos, ¿vos te acordás cuando dijiste que Alberto Fernández venía a sumar, no como Macri que venía a restar? A otros les diría, ¿vos te acordás cuando denunciaste a la Armada que Duhovne compraba chocoarroz? Tengo encono contra los mentirosos. Vender a un mentiroso como un estadista
en detrimento de otros, terminó afectando la situación del país. Puedo recordar cómo era la economía en agosto del año 2019, hasta que llega aquel fatídico domingo de la elección de la PASO y gana este atorrante, este turro, fiestero, indigno Alberto Fernández. 1% de inflación. 1% de inflación. Crecíamos al 1%. Habíamos logrado estabilidad. Prácticamente estaba saneada la cuestión de los subsidios, por ejemplo, en la energía. Obras a lo largo y a lo ancho del país. Pero claro, Duhovne compraba chocoarroz. Pero Macri veía Netflix a las 8 de la noche. El ápero Macri. Sí tengo encono. Y tengo encono contra el 48% de los que votaron a este impresentable. Porque parte de lo que hoy estamos viviendo, de la pobreza estructural del 50%, tiene que ver con esos 4 años nefastos y decadentes en los que volvió a gobernar el peronismo, sabiendo además que habían tirado plata hasta en bolsos en un convento trucho, porque todo es trucho con el peronismo, todo. Adorni, a vos te digo. No se trata de los kirchneristas fin, se trata del peronismo. Yo sé que les duele, porque no se olviden que Scioli, hoy en el gobierno, fue denunciado por quien había quedado embarazada y había tenido un amorío con él que hoy creo que sigue siendo pareja. ¿Por qué? Por violencia. Tienen hoy en el gobierno de la Libertad Avanza gente reprochable moralmente. Tienen a los peronistas que se quedaron. Tienen a los peronistas que eligieron. Hablo de, por ejemplo, Jujuy, a Tauche, que además impuso al frente, creo que del ANSES, a alguien del peronismo. Es el peronismo, Adorni, ¿eh? No es el kirchnerismo nada más, es el peronismo. Sin el peronismo, el kirchnerismo nunca hubiera sido poder en la Argentina. Y a todo eso tenemos que sumarle la barbaridad, porque no es solo fiestero, decadente y viejo verde, sino además golpeador. Hoy salieron las fotos. Fotos que avergüenzan al país. Fotos que deshonran la primera magistratura nacional. Fotos que me dan pena. Acá hay una víctima, se llama Fabiola Yáñez, sí. Es cierto. Pero también, digamos, Fabiola Yáñez, cuando arranca toda esta historia, disfrutó de las mieles del poder. Y aquella fiesta de olivos se hizo con su anuencia. Y fue su propio cumpleaños. Es la decadencia pura, dura, lisa y llana. Es el doble discurso, es la hipocresía, es el cinismo, lo que hoy me pone en un encono. Porque digo, ¿cómo perdimos semejante oportunidad de empezar a ser un país serio para caer en las manos de un borracho, de gente decadente, de la farándula, pero vulgar, para llegar a tener los niveles de inflación que tuvimos en el último año, la recesión feroz, la pobreza estructural y encima hasta la honra
nos quitaron. Alguna vez háganse cargo. Pidan perdón. Háganse cargo del país que nos dejaron. Háganse cargo los periodistas que limaron a Mauricio Macri. Háganse cargo los periodistas que lo vendieron como si se tratara de un estadista, conociéndolo. Háganse cargo Cristina Fernández de Kirchner, que lo conocía y lo impuso con el dedo como precandidato a presidente como si fuera un estadista. Háganse cargo los dirigentes peronistas. Háganse cargo los actores, las actrices que lo bancaron. Háganse cargo de la farándula berreta, vulgar, que lo sostuvo. Háganse cargo de la deshonra que vive hoy la primera magistratura de la Argentina. Háganse cargo. Y reitero, Adorni, adentro del gobierno libertario hay mucho peronismo y masismo con el que ustedes se ve que se sienten mucho más cómodos. No es el kirchnerismo, es el peronismo. Y ahí está Scioli, por ejemplo, también denunciado por violencia. Háganse cargo todos de una buena vez de lo que le han hecho a la Argentina. Han destrozado la educación, han destrozado el aparato productivo, han destrozado las posibilidades económicas del país, han destrozado el crecimiento, nos han destrozado hasta la dignidad. Con un mala vida que pusieron a gobernar el país que lo único que le importaba eran las mujeres, las fiestas y el alcohol. Pidan perdón.